Hola amigos, Slow Traders de todo el mundo, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario que corresponde a la jornada de hoy jueves 2 de julio de 2020 y son, como podéis ver, las 8 y 6 de la mañana. Bueno, el IBEX ayer cerró a 7.227, los futuros están más o menos planos, 0,20 al alza, lo cual pues dice que más o menos vamos a abrir estos niveles sobre 7.200, 7.250 y así como siempre buscamos nuestra primera referencia por arriba, resistencia, y nuestra primera referencia por abajo, soporte. Sigue siendo nuestra referencia por arriba esos anhelados 7.500 para cambiar un poco la perspectiva en nuestra situación, y por debajo los 6.700 puntos. Esto quiere decir que, bueno, a pesar de estar por debajo de 7.500 y nosotros tener una predisposición lateral bajista, estamos en la parte alta de este canal intentando atacar esos 7.500 que nos darían un poco más de tranquilidad y nos colocarían siempre, según mi opinión, lo que os he dicho, pues que en un canal creo bastante más acorde a las condiciones del IBEX. Poco más podemos hacer, seguimos esperando, el arte de esperar, ese es el valor más importante para un inversor y es algo que tenemos que cultivar. Y si el que no entienda esto, la verdad, supongo que hay otras opciones de jugar esta partida, pero desde luego creo que tiene muchísimas más desventajas que ventajas. Entonces, bueno, pues es indudable que hay gente que es capaz de lograr triunfos contra viento y marea, pero vamos, aquí lo que nos interesa a nosotros es ir en empopada, que es cuando, si no me equivoco, cuando vas en el barco, lanzas toda la vela y el viento te da por detrás, despacito, tampoco es algo muy rápido, pero sí que es algo muy tranquilo, y ya está, ir acorde al movimiento del viento y dejarnos llevar por él, más que luchar contra él, ¿eh? Bien, desde el punto de vista de cosas importantes que tenemos que ver, hoy os voy a mencionar también algo que es el mercado asiático, que hace tiempo que no lo vemos, un detalle que creo que es importante, y también os voy a hacer un pequeño comentario sobre los dividendos, ¿eh? Una pregunta que me ha mandado José Luis y voy a hacer un pequeño comentario al final también. Bien, desde el punto de vista pues estamos viendo el IBEX a ver qué pasa, si conseguimos atacar los 7.500 o nos vamos a 6.700. Un punto importante a nuestro favor sigue siendo que el DAX todavía se mantiene por encima de la media de 70, está luchándolo ahí, es un punto importante. Si conseguimos cerrar por encima de la media de 70 y el lunes que viene abrir por encima, pues seguiremos con esas opciones de intentar atacar los 7.500, y desde luego si el DAX lo pierde, evidentemente perderemos bastantes oportunidades de intentar romperlos, ¿no? Y luego nuestro otro apoyo, que también es una aspiración, no es una consolidación, es que el Dow Jones consiga llegar primero y rebasar después esa media de 70 en semanal, ¿eh? Todavía se queda un poquito lejos. A ver qué pasa con esos 2 y pico %. El viernes creo que es fiesta en Estados Unidos y bueno, pues solo tenemos este intento de hoy, y luego pues el mercado mañana pues probablemente sin la influencia de Estados Unidos pues sea también plano, no lo sabemos, pero bueno, ya veremos. Quería llamar también vuestra atención sobre el mercado asiático, porque estamos hablando de que, bueno, pues en Estados Unidos tenemos tanto el Nasdaq por encima de la media de 70, el S&P 500 por encima de la media de 70, el Dow Jones intentando luchar por la media de 70. En Europa solamente tenemos el DAX por encima de la media de 70, pero es que en Asia hace ya también semanas que tenemos tanto el Nikkei japonés como el Kospi coreano por encima de las medias de 70. Es un dato muy importante y que para mí también es muy revelador. No en vano, yo cada vez cultivo más el hecho de enfocarme más en mercado asiático. Las empresas que suelo seguir, estoy cultivándome en eso porque tengo todavía, me cuesta mucho, pero y porque esto es una especie de apuesta personal, pero bueno, teniendo en cuenta que más de la mitad del Producto Interior Bruto que se genera en el mundo se genera en Asia, a mí me parece que es un mercado que hay que tener muy en cuenta. Yo lo he dicho alguna vez, lo que sí tengo es muy cercano y en el mercado coreano, porque bueno, pues tengo dos antes alumnos y ahora ya amigos que están allí. Tengo uno en Corea, iba a decir otro mercado, y otro que tengo muy de por mano también es
la bolsa de Asunción en Paraguay, porque tengo un muy buen amigo también que está allí, aunque él trabaja más con el Merval argentino, porque allí se opera mucho más con el Merval, o con el Bovespa, porque la bolsa de Paraguay pues es una bolsa pequeñita. Pero bueno, algunas cosas miramos a veces y algunas inversiones hemos hecho allí. Y el Kospi coreano es un mercado que tengo muy cercano, porque tengo una persona muy cercana también allí, y desde hace muchos años, los dos son españoles, casado uno con paraguaya y otro casado con coreana. Y a la boda de los dos fui yo allí en sus países respectivos de sus esposas, y bueno, pues tengo, digamos, una relación muy cercana, y eso hace que también, además de trabajar con ellos, pues me tengan bastante informados, porque bueno, pues parte de sus inversiones están en sus mercados donde están viviendo, cumpliendo un poco esa premisa que dije el otro día de primero compra lo que tengas más cerca y lo que conozcas, y me ha servido para tener también parte de la cartera pues posicionada a veces en alguno de esos mercados, ¿no? Y bueno, pues tenemos el Nikkei por encima, el Kospi también por encima, que es un dato muy revelador. O sea, si estamos hablando de las recuperaciones de Estados Unidos en V, pues no hay que, para nada, hay que infravalorar la que han hecho el Nikkei y la que ha hecho el Kospi coreano. Lo único que falta, la bolsa china, pero es que China ya es una superpotencia de por sí. A mí no me preocupa mucho. Lo que pasa es que es el mercado que más me cuesta seguir, pero también hay que tenerlo en cuenta. Está la bolsa de Hong Kong, y bueno, pues ahí estamos pendientes a ver si consigue recuperarse y llegar a la media, y a partir de ahí ya veremos. Pero a mí me parece muy importante tenerlo en seguimiento. Por ejemplo, en Corea, bueno, todas son fáciles si te vas a buscar. Lo que pasa es que si te sumerges ahí en el Nikkei, con 200 y pico empresas, pues claro, es más complicado. Pero hay en Kospi 100, que es bastante más asequible, aunque yo sigo el 200 porque me parece más relevante, pero hay empresas que todo el mundo conocemos, que es Daewoo, LG, Samsung. O sea, hay empresas que absolutamente todos conocemos, y que son muy fáciles de seguir desde el punto de vista de la cercanía, digamos, y de la confianza en que son empresas que conoces, y que no estás comprando algo que te suena solamente, ¿no? Así que, bueno, vamos, ahí queda el aviso de hoy. Empezad a echarle un vistazo a este tipo de mercados. Yo con los índices estamos posicionados al alza, ya habéis visto, en el Nikkei y en el Kospi, y bueno, pues creo que merece mucho la pena echarle un vistazo. Vamos a mirar también ahora lo de los dividendos. Bueno, José Luis, siempre muy atento y muy amable, me pregunta qué opino de los dividendos. Un saludo, muchísimas gracias, José Luis. Vale, para mí los dividendos, yo creo que lo he dicho alguna vez seguramente lo habré comentado, no son un argumento de compra. Iba a decir nunca es un argumento de compra, pero no es exactamente así. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, en muchos libros de los que tenéis sobre bolsa, hay un momento seguro que aparece el tema de los dividendos, y hay como aquí al final, cuando no se tienen las cosas claras, acabas intentando buscar un truco. Espero que se me entienda con lo de truco, que lo que debería ser es un sistema de trabajo, pero como el truco que funciona, en muchos libros, y lo veréis también en muchos sitios, pues te dicen, bueno, no, los dividendos cuando se van a pagar hay unos días antes en que hay movimiento en las acciones, entonces las acciones normalmente suben, y mucha gente lo utiliza como truco para ganar. Es decir, bueno, pues están atentos a ese movimiento. Entonces lo más normal es que cuando la empresa vaya a pagar dividendos, pues ya sabéis que los dividendos se pagan si tú tienes las acciones determinado día. No tienes que tener las acciones durante un año para que te paguen el dividendo. Es decir, si tú tienes las acciones en el día en que se adjudican, digamos, a ti te corresponde. Puedes comprar las acciones una semana antes, ¿no? Entonces, mucha gente te venden la idea de que el sistema está en estar ahí atento, comprar tú esas acciones, anticiparte a esto, que todo el mundo, por cierto, lo ve. Cuando todo el mundo compra para cobrar el dividendo, tú ya estás dentro, y luego, como evidentemente después de cobrarlo todo el mundo vende, la acción baja, ¿no? Y entonces se ha quedado como una especie ahí de leyenda de que es un sistema que funciona. Yo, para mí,
para que eso funcione, yo creo que no funciona, pero y puede funcionarte, salirte bien, no es que funcione, te puede salir bien unas veces y otras veces no te sale tan bien. Y para mí al final, lo que cobras del dividendo con el movimiento que se puede generar, para mí no merece la pena estar atento a eso. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero ya digo que mucha gente, creo que buscando esa especie de seguridad del truco, que funciona, pues acaba pensando que eso puede funcionar así. Para mí el dividendo solamente es una circunstancia con la que me encuentro. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo estoy por debajo de la media de 70, por hablar del sistema que utilizamos aquí siempre como referencia, o cualquier otro sistema, si estás en velas de diario, utilizar otra media o otros indicadores, para mí nunca es un indicador de compra el dividendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer cuando tú quieres comprar, porque ya insisto que tú cuando hayas decidido comprar, cuando tu cabeza haya decidido comprar, porque tienes que comprar, te pongas como te pongas, es uno de los más peligrosos de todos, porque dices, bueno, pues aunque me equivoque, fíjate qué razonamiento más absurdo, paga dividendo. Entonces, bueno, para mí es una de las formas que te puedes engañar más fácilmente. Entonces, no. Y además, no siempre es garantía de que cobres el dividendo, no siempre es garantía de que el Consejo de Administración decida que el año que viene se va a pagar dividendo. Luego hay veces que te obligan a cobrar el dividendo solamente en acciones. Lo más normal es que te dejen elegir, ¿no?, entre acciones y contado. Yo, por ejemplo, siempre convierto en acciones, casi por regla general, porque normalmente las posiciones que yo tengo son a medio largo plazo. Entonces cuando me cruzo, ya sabéis dónde iba, perdón, para responder esto, yo solamente me cruzo con los dividendos. Si me da señal de entrada un valor y estoy dentro, cobro el dividendo, pero nunca ejerce sobre mí el poder de decisión. ¿Cuándo ejerce sobre mí el poder de decisión? Pues cuando tengo dudas. Por ejemplo, si yo tengo claro que tengo que diversificar mi cartera y vamos a poner que tengo telecomunicaciones, energéticas y sector emergente de lo que sea, o textil, y me falta un banco, por poner un ejemplo, que es lo que más hay en el mercado del IBEX, ¿no? Pues si tengo dudas, tengo dos señales, y tengo señales de entrada en BBVA y en Santander, y solo puedo comprar una, entonces, por ejemplo, miraría el dividendo. Pues miraría cuál paga el dividendo más alto, sobre todo cuál lo paga, quién lo paga más próximamente, y sobre todo quién lo paga de la forma que me parezca a mí más acertada. Si lo paga una vez al año, si lo paga 3 veces al año, o perdón, 4 veces al año, la forma en que te lo paga. Pues entonces ahí, ante la duda, si yo miraría primero el PER, que tuviera un PER bajo, y eso también a veces me hace decidirme, sobre todo con las que voy a trabajar. Y bueno, pues si tengo dudas entre el mismo sector y me parecen, digamos, más o menos parecidas, y las dos me dan señales de entrada y no puedo abordar las dos, pues elegiría la que pague el dividendo en las condiciones que más me interesasen a mí. Y ese sería el único momento en el que yo tomaría una decisión por dividendo. Pero no la tomaría. De hecho, bueno, de todas formas, operar por dividendos es muy importante, sobre todo también para seleccionar las acciones con las que vamos a trabajar, que eso también es una forma importante. Hay muchos fondos que siguen a las empresas por dividendo y que basan su gestión en operar solamente y en ir recaudando también los dividendos de las principales empresas, ¿no? Pero ya os digo, yo, por ejemplo, solo serviría para elegir. Y como yo normalmente me suelo ir a las empresas más grandes de los principales índices, pues normalmente esas empresas pagan dividendos. De hecho, en el IBEX, por ejemplo, todas pagan dividendo, o si no, a su manera, y las que no lo pagan pues será porque han tenido circunstancias de lo que sea. Si te vas al mercado continuo, ahí es cuando empieza ya la cosa a cambiar, ¿no? Entonces, yo, José Luis, para mí no es una decisión principal. No me siento y digo, a ver, ¿cuáles son estas empresas que pagan más dividendo? Y voy a trabajar con ellas, sino que una vez que he decidido con cuáles empresas voy a trabajar, que esas yo las selecciono un poco, pues como os dije en un vídeo hace pocos días, si tengo señal y me pilla dentro con mi señal de entrada, pues lo cobro encantado, y si no, no significa nada. No hace que yo tome una decisión especial para eso. Ni para entrar, ni para salir.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis de todas formas que esto no es más que mi opinión. Por favor, contrastadlo, cotejadlo, comparadlo con otros vídeos, con otros blogs, con otros comentarios. Con todo eso te generas tu propia opinión. Es muy importante porque es la que más se va a acercar a tu perfil. Y tu perfil es muy importante porque es donde tú de verdad vas a tener la base para tomar tus decisiones. Ya te digo que cuando tú contratas más o menos un profesional o te sugieren un fondo, eso deberían tener en cuenta tu perfil. El problema es que solo hay dos perfiles. Tú cuando vas al banco normalmente está el moderado, bueno, vamos a poner tres, ¿no? El conservador, el moderado y luego una serie de eufemismos que se han buscado para que o te sientas identificado o que el riesgo no parezca tanto. A mí uno de los que más me gustan es el dinámico. Tú te sientas y dices, a ver, ¿qué es usted? ¿Conservador? Conservador pues sería casi todo renta fija. Moderado, en el que, bueno, pues renta fija y además pones algo de renta variable. ¿O es usted el dinámico? Y el dinámico normalmente suele ser países emergentes y todo eso. Ya digo que es un eufemismo para no decir riesgo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es determinar cuál es tu perfil. No te engañes ahí, porque es donde para mí es la base para trabajar, y a partir de ahí, si te engañas a ti mismo, pues los demás pasos nos vamos a equivocar. Y una vez que tienes claro más o menos tu perfil, que eso es un arte, que se trabaja, eliges el producto adecuado. Y una vez que tienes el producto adecuado, eliges el sistema de trabajo basándote en ese producto. Perfil, producto, sistema. Perfil, producto, sistema. Si estas tres cosas no están perfectamente alineadas en el mundo de la bolsa, ni te digo. Y si lo puedes extrapolar a tu vida, mejor. Pero si esas tres cosas no están perfectamente alineadas, en esto de la bolsa no tienes absolutamente ninguna oportunidad. Cero. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre, será muy bien recibida a través de todas las opciones de contacto que tienes a tu disposición. Hasta mañana. Te deseo que pases un feliz día.